ya encontré el error por fin, ya encontré el error por fin. El error está aquí en servicios. Lo que pasa es que cuando yo inicializo aquí los repositorios, yo siempre le envío un nuevo contexto. Resulta que estos contextos son diferentes entre sí y resulta que se producen múltiples consultas a la base de datos y resulta que más de un contexto empiezan a compartir entidades y ese es el conflicto que se está produciendo. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Voy a hacer una corrección, entonces contexto igual a new contexto. Básicamente que todos compartan la misma variable. Este new contexto, entonces no es new contexto, sino la variable, ¿sí? que yo creé. Y ya con eso se arregla el problema. Ya con eso se arregla totalmente el problema. Mira, eso era un problema de conflicto. Me costó algo de trabajo encontrarlo, pero bueno, ya lo resolví. Y ya podemos seguir ya con lo que nos concierne. Entonces, bien, ese era el problema, básicamente. Y miren que acá yo ya puedo hacer inserción de entidades sin un problema. Sí, ya puedo hacer inserción de entidades. Miren, porque, ingresar anotación. Vamos a ingresar. Ah, bueno, le voy a darle .NET Run, obviamente. Ese era el problema. Entonces, ya como todos comparten el mismo contexto, entonces, pues, ya básicamente es eso, ¿no? Entonces, pulso cardíaco 12, nivel de azúcar 12, presión 23, descripción dolor de cabeza y piernas. Y entonces acá, bueno, listo. Entonces, miren, ese era el problema, ¿sí? Entonces ya esa corrección hay que hacerla, que cuando agreguen los servicios compartan el mismo contexto. Eso es todo. ¿Listo? No sé si allí quedó clara la aclaración. Lamento pues que me demoré un poco, pero pues me costó un poco advertir este error. ¿Listo? Entonces no hay tienen alguna pregunta. ¿Sí quedó entendida la corrección que toca hacer? ¿O no? Los que sigan allí, ¿no? Ah. Sí, profesor, ya sabemos que... Sí, ese era el problema. Bueno, me costó bastante, pero bueno, ya logré solucionarlo. Sí, básicamente ese era el problema. No se encontraba en foros, sino que como es Singleton, entonces él busca que todas sean la misma instancia. Claro, por supuesto, deben compartir el mismo contexto. Si hay dos contextos diferentes, que tengan dos instancias de contexto, que tengan la misma tabla, ahí empieza el problema. Y por eso me está dando ese conflicto, ¿sí? Dos contextos tenían la misma tabla, entonces ya aquí ya garantizo que solo haya un contexto, ¿sí? Esa corrección la tengo que hacer en todas partes, de hecho. Entonces, es eso lo que garantizamos acá. Eso era básicamente lo que quería decirles. Y bueno, ya tengo las anotaciones y ahora me faltan las historias médicas, ¿sí? Que las historias médicas es una entidad relacionada, ¿sí? Entonces, si ustedes observan acá, pues por ahora, bueno, están este poco de signos vitales, pues con los que yo agregué, están aquí y ahora nos toca relacionar eso, ¿sí? Nos toca relacionar las historias clínicas. Entonces, ¿cómo yo voy a manejar eso? Entonces, resulta que la historia es relacionar las anotaciones que uno tenga, ¿no? Porque historia contiene una lista de anotaciones, ¿sí? Una historia de anotaciones. Idealmente debería ser para el mismo paciente, ¿no? Idealmente debería ser para el mismo paciente. Entonces, aquí vienen las consultas y viene lo nuevo, que es esas consultas sobre entidades relacionadas. Entonces, repositorio historia, ¿se acuerdan que yo acá había comentado? ¿Sí? Yo había comentado, porque pues ya no tenemos es una lista de anotaciones. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Obviamente allí nos va a marcar un pequeño error, ¿no? Allí nos va a marcar un pequeño error. ¿Por qué? Porque esto ya anotación ya no es una entidad, sino una lista de entidades. Entonces, pues yo sobre una lista no puedo consultar un elemento. Entonces, ¿cómo puedo consultar todos los elementos de la lista que cumplan esa característica? Entonces, básicamente vamos a añadir otro operador aquí para poder hacer esa consulta. Entonces, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? Entonces, ¿cómo se maneja? Entonces, básicamente aquí anotaciones, ¿sí? Anotaciones, punto .any y que cumpla esto. ¿Listo? Entonces, básicamente, cualquiera que cumpla esta relación, ¿sí? Esta no se puede convertir boolable, bueno,
punto .any. Este punto .any va a ser que me devuelva todos, los que cumplan esta relación, que el médico ID sea igual al médico ID. Entonces, debo hacer una función para cada anotación. Entonces, debe ser que... Entonces, ¿qué sucede? Las anotaciones es una lista, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué le pongo? Le pongo este operador, any. Devuélvame cualquiera que devuelva esto. Pero como yo no quiero cualquiera, yo quiero que me devuelva todos. O sea, está any, devuélvame uno, ¿sí? Y all, devuélvame todos. Entonces, ¿cómo se devuelve esto? Todas las historias cuyas anotaciones sean que compartan el mismo médico, ¿sí? Que compartan el mismo médico, ¿sí? Son las anotaciones que compartan el mismo médico. Luego acá tenemos lo mismo, ¿sí? Entonces, return contexto, entonces, todas las anotaciones cuyo paciente, entonces, recuerden cómo necesitamos mapear la tabla, entonces, a.paciente igual a paciente ID, ¿sí? Entonces, todos los que sean del mismo paciente, todas las anotaciones por paciente, ¿sí? Todas las anotaciones por paciente, y aquí tenemos todas las anotaciones cuyo paciente sea igual, entonces el paciente sea igual a este de acá, y bueno, la H punto fecha, vamos a ver acá, y bueno, y entonces, y, aquí está, entonces, cuya paciente sea igual al paciente ID, y la fecha, o sea, el AN, y la fecha, H punto fecha, bueno, creo que este es el operador, pero yo miro una cosita, ajá, y aquí cuál es el... Historia no contiene una fecha. Ah, pues claro, porque la fecha la pasamos para anotación. Entonces, entonces aquí sería la función A punto fecha y A punto fecha final. Entonces, aquí ya las tenemos. Ya tenemos todas las anotaciones, devuélveme todas las anotaciones que tengan eso. Y de esa manera podemos hacer consultas sobre listas directamente. O sea, no hay que hacer un retorno, no hay que digamos, iterar la lista, sino que con este operador all podemos hacerlo. Si ustedes quieren solo devolver una, entonces utilizan el operador any, ¿sí? Aquí deben utilizar el operador all, ¿sí? Entonces, devuélveme todas las anotaciones cuyo paciente ID sea igual al paciente ID. Entonces ya podemos hacer estas anotaciones, ya podemos hacer estas anotaciones. Entonces voy a generar una nueva, que sería el de gestionar tabla. No sé si tengan alguna pregunta sobre esta forma de hacer consultas, ¿sí? Que le añadí el operador all. Que le añadí ahí el operador all. No sé, o todo está bien por el momento. ¿Sí se entiende lo que se hizo acá? Ya cuando hago estas consultas sobre entidades relacionadas, ¿se acuerdan que metí la lista, no? Pero pues que estaba sin problema. Sí, que teníamos allí. No sé si hasta ahora está bien. ¿O no? ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, acá básicamente añadí esta consulta. Esta nueva consulta me permite a mí, pues, ya devolver todas las que devuelvan eso. Entonces, listo, ya tengo todo eso. Entonces, tengo que empezar a relacionar la historia con los pacientes, ¿cierto? Tengo que relacionar la historia con los pacientes. Entonces, es historia por paciente. Y bueno, resulta que acá cuando yo hago las anotaciones, pues debería de pasar que esto debería automáticamente agregarse a la historia clínica. ¿Estamos de acuerdo o no? Esto automáticamente debería agregarse a la historia clínica. ¿Por qué debería agregarse automáticamente a la historia clínica cuando yo hago una anotación? ¿Por qué debería automáticamente generarse? Porque son cambios importantes que deben estar siempre en la historia clínica guardados, ¿no? Correcto, sí. O sea, yo cuando agrego la historia clínica, o sea, ese es el manejo que yo debería darle, porque cuando yo agrego una anotación, esta automáticamente debe insertarse en la historia clínica de la persona, ¿sí? Porque la historia clínica está ligada a la persona, no está ligado a nada más, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí en historia clínica, pues yo no he hecho nada, yo solo agregué las anotaciones, yo solo hice ese manejo de anotaciones aquí, pero a la larga, esto debería estar relacionado con la historia clínica de la persona,
¿sí? Entonces, las anotaciones y las historias clínicas están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque, pues básicamente cada persona pues tiene su historia clínica. Entonces, si ustedes ven aquí las historias, pues están cero, están nulas. Pero cuando yo hago una anotación, debería de hacerse automáticamente la historia clínica de la persona. Debería hacerse automáticamente la historia clínica. O bien, yo podría tener una historia clínica donde relaciona un conjunto de anotaciones, que es lo que voy a hacer porque eso es lo que más les sirve a ustedes para el tema de vehículo, ¿sí? Voy a hacerlo más bien enfocado al tema del proyecto del curso. Entonces, pues básicamente ustedes tienen una entidad que es una lista de cosas y entonces vamos a manejarlo de esa manera. Entonces, vamos a crear una nueva historia. Voy a añadir las vistas para crear esa nueva historia. Entonces, vamos a ver, bueno, F-Migration, vamos a crear las páginas. Vamos a crear la página vamos a crear la página de Historia. Vamos a crear la página hospitalencasa.frontend y dentro de las páginas historia, ¿sí? Y aquí tengo historia, que es lo que voy a hacer. Entonces tengo list historia y ADD historia. ADD historia. Voy a ponerle detail historia, esta la voy a necesitar bastante. Entonces, ya creé esas páginas que están relacionadas con historia clínica. Bueno, entonces, ya al crear las páginas con historia clínica, voy aquí a historia, ¿sí? Voy a añadir historia. Y bueno, cuando yo añado una historia, entonces, ¿qué debería de pasar? Es que cuando yo hago una anotación debería de ser automático. Es que, sí, insisto, no es muy buena idea No, este de añadir historia definitivamente no me convence, porque es que cuando yo añado una anotación debería de añadirse automáticamente a la historia. Esa es la cosa que voy a hacer. Entonces, vamos a manejarlo desde acá. Por acá solamente vamos a tener detail y list. Entonces, aquí tengo anotación, ¿no? Entonces, voy a invocar el repositorio de historia. ¿Sí? Private, read only, y repositorio historia. Voy a inicializarlo. Y sería entonces this.repositorio historia igual a repositorio historia, ¿correcto? Entonces, listo. Cuando yo añado una anotación, cuando yo añado aquí la anotación, esa anotación debería estar linkeada automáticamente a su historia clínica. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Entonces, como esto me devuelve la anotación nueva, entonces, anotación insertada. Esta la prefiero porque esta está linkeada a la base de datos. Entonces, anotación insertada, como esto me devuelve. Entonces, lo que voy a hacer aquí es hacer la siguiente consulta. Entonces, repositorio, entonces tengo una lista enumerable de historia. Bueno, un list de... Bueno, no, una historia. Entonces, sería igual. Perdón, historias. Es igual a get, entonces, historias es igual a repositorio historia. Hagamos lo que se haga automáticamente, punto, get historia por paciente. Y le enviamos el paciente.id, ¿correcto? Entonces, hágame esa búsqueda. ¿Sí? Listo. ¿Qué sucede acá? Esto estamos en un espacio de nombres. Ok, no importa. Y luego acá, entonces, vamos a preguntar si la historia es vacía,
¿Qué haría de pasar si la historia es vacía? ¿Qué haría de pasar si la historia es vacía? ¿Qué haría de pasar? Pues, profe, que muestre un error o una advertencia o algo así. Sí sería una buena estrategia, pero lo que pasa es que cuando tú añades una anotación, o sea, tú añades una anotación, automáticamente quería de pasar en el sistema. O sea, si ya usted es la primera vez que hace una anotación por ese paciente, ¿qué haría de pasar? Quería de pasar. Debería crearla. Debería de crearla, ¿cierto? Entonces, historia. Entonces, voy a crear acá otra variable, porque ya le tengo miedo a esas variables. Historia nueva, igual a new historia. Entonces, ¿qué vamos a linkear? Vamos a linkear la historia que tiene. Tiene una lista de anotaciones. Anotaciones es igual a new list, ¿cierto? Que va a tener este elemento. La anotación. Esto va a tener ese elemento. ¿Cómo? Entonces va a tener esa lista, una lista de anotación. Y va a tener entonces eso, ¿sí? Va a tener este elemento, ¿sí? Entonces, acá luego vamos a tener una descripción. Entonces, la descripción, pues yo voy a hacer una descripción como genérica, ¿sí? Entonces, date time, entonces, generada más date time, perdón, esto es con mayúscula, date time, punto now, como para dejar eso más paciente, como dejar como una especie de que la descripción se haga automáticamente. Paciente.nom, ¿listo? Creo que esto es función o no es así. Ajá, entonces, ¿qué va a pasar? Si no hay historias, entonces me crea una nueva historia y va a insertarla, ¿sí? Va a insertarla. Entonces sería repositorio historia punto add historia y añadimos historia nueva, ¿vale? Añadimos historia nueva. Con eso buscamos que cuando añadimos una anotación, automáticamente se actualiza la historia. O sea, eso es para actualizar la historia automáticamente. Si la historia no es vacía, significa que ya hay historia clínica. ¿Qué voy a hacer? Historia de editar es igual repositorio historia punto get historia. Entonces mandamos historia punto id, porque ahí nos está pidiendo directamente la ID. Damos la historia de editar. Bueno, esto es una variable historia, ¿no? Es una variable historia. Y entonces, ¿qué hacemos? Consultamos la lista que tiene actualmente. Entonces, la lista de anotaciones, la lista de anotación, son las anotaciones que tiene actualmente. Anotaciones, voy a ponerle L de anotaciones. O sea, la lista de anotaciones que tiene es igual a repositorio historia. Bueno, a historia editar, perdón. Punto anotaciones. ¿Sí? Pues me devuelve la lista de anotaciones. Ahora, ¿qué va a pasar? L de anotaciones, punto. Entonces vamos a agregar. Vamos a ver qué tiene append, insert, punto insert. Debe tener un punto append o algo así para pegarle a la lista. Punto append. Entonces vamos a pegar la anotación actual, esa anotación nueva. Listo, vamos a pegar esa anotación. ¿Y qué hacemos? Repositorio historia, punto, editar historia, historia, editar. ¿Qué está haciendo aquí? Cuando generamos una anotación nueva por el paciente, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se agrega dónde? ¿Dónde se agrega? ¿Dónde se agregaría? ¿Dónde se agregaría esa anotación? En la historia. Es lo que estoy haciendo allí. Miren el manejo que le estoy haciendo. Básicamente es automático, ¿sí? Entonces, con el build, si hay algún error lo corregimos. Error, se esperaba punto y coma. ¿En dónde? En la 85. Aquí en la descripción, aquí al final. Entonces, acá no se puede convertir en Italia hospital en casa punto paciente. ¿En dónde está haciendo? Es 79. Entonces llega directamente al paciente. Ok, no hay problema. Ok, no hay ningún problema. Bueno, genérico y numerable PP, historia en hospital en casa, 79.
Veamos, yo veo una cosa en repositorio historia. Repositorio historia, vamos a ver qué me está devolviendo eso. Persistencia, app repositorio, repositorio historia. A ver. Historias por paciente, no, esto debería devolver, esto me devuelve, ok. Creo que solo debería devolverme, básicamente, debería devolverme, ya. Devuélvame, voy a hacer una corrección acá porque esto no devuelve varias historias, esto debería devolver solo una historia. Entonces voy a corregir eso. Entonces, aquí tengo varios innumerables, no. Es historia. 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 Listo. Y acá, entonces, cambia, que yo aquí quiero son historias. Claro, porque es una sola historia. O sea, no van a haber historias diferentes. ¿Listo? Entonces acá. Y aquí entonces, en vez de where, first or default. First or default. First or default. Y ¿dónde está el otro where? First or default. Listo. Entonces aquí, básicamente lo hace. Entonces, ¿dónde build? Perfecto. ¿Dónde build? Vamos a ver si lo hace. ¿Dónde build? Uy. Entonces, ¿dónde build? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde build? ¿Dónde run? En ¿dónde run? Va a suceder lo siguiente. Entonces, tengo ganas de borrar todas esas anotaciones porque quiero que empiece desde cero. Voy a borrar todas las anotaciones. Entonces, básicamente, dropéeme la tabla. ¿Listo? Y vamos a empezar. Entonces, agregar anotación. Berta Domínguez, Carlos Delgado, María Vélez, pulso cardíaco 23, 12, 23, descripción, siente dolor de cabeza y piernas, y la anotación vamos a hacer para el día de hoy, guardada. Vamos a ver cómo lo manejo en la tabla. Ok, esto está perfecto. Y aquí me añadí una anotación nueva. Oh, ok. Entonces, no es necesario hacer este insert notación. Ya entendí, ok. Insert anotación. Cuando añado la anotación, entonces, vale. Eso está sobrando. Pensé que sencillamente, ya, anotación insertada. Ese es el problema. Claro, para que se dirija a la misma entidad, Entonces, bueno, vamos a borrar y ahí ya me da. ¿Listo? Hay que tener cuidado con esos objetos porque cuando usted está manipulando un objeto está directamente sobre la fila. Por eso es que ahora me está dando ese problema, porque como había varios objetos que tenían la misma fila, o sea, el mismo ID, da ese problema. Aquí ya no haría el problema. Entonces, vamos a actualizar. Aquí está vacío, agregamos una nueva anotación. 31, 23, 21. Y creo que acá. Si no, pues quitamos el de insertar. Vamos a ver qué pasó. ¿Y dónde está dando el Newlet Section? A ver, yo miro una cosa. Bueno, la anotación sí lo hizo, pero la historia ID quedó Newlet. Entonces, ya. Esto no va. No hay que insertarla. Sino que se mete directamente a la historia. Y ahí ya da bien. Esto se automáticamente se linkea. O sea, como es una lista de anotaciones y no tiene historia ID directamente, no la linkea. Sí, no la linkea. O sea, tiene que hacerse desde la creación. Borramos todo. Y entonces, volvemos a repetir el proceso. Vuelvo a ejecutar. Entonces, creo que ese era el problema. Un error. Y entonces acá vamos a hacer eso. Entonces, vamos aquí. Vamos a gestionar historias médicas, gestionar anotaciones, añadir anotación. Entonces, automáticamente se crea la historia. Es lo que quiero. Reporta dolor de cabeza. Aquí 8:40. Guardar. Ahora, ¿qué le pasó a usted?
A ver, no añadió. ¿Por qué no añadió? A ver. ¿Qué le pasó a usted? Parámetro. Value Canon Vignol. Línea 89. Listo. Me está dando aquí en la línea 89. O sea, aquí. Anotación nueva. Ah, yo tan tontico. Esto es anotación nueva. Punto Appen. Historia nueva. O sea, me dice que en la 89 tiene problemas. Vamos a ver. Línea 89, CSHTML, ve, pero qué raro, porque si la historia es nula, si en el repositorio historia no hay nada, vamos a ver. ¡Ah! Ya. Sí hay, por el problema anterior. Claro, entonces anotación nueva. Anotación nueva me dice que la 89 es nula. Vamos a ver, la historia, la anotación es punto .app. Claro, ¿por qué no hay anotaciones? Porque dropeé la tabla. Porque como dropeé la tabla, pues obviamente no hay anotaciones. Uy, no puedo borrar la base de datos. La borré. Bueno, vuelvo a hacer las migraciones, lo mejor. Vuelvo a hacer la migración y todo el cuento. Entonces, hospitalencasa.pp.persistencia. Voy a tener que volver a hacer todo de nuevo. Entonces, hacemos las migraciones. Pero tengo que borrar la migración que tenía. Porque si no, pues, vale, error. Borrar. Vuelvo a hacer la migración. Borré la base de datos, pero bueno, ya qué carajos. Y vamos entonces a actualizar. Entonces, database update. Y volvemos a repetir el proceso. Entonces, esto debería de trabajar ya sin ningún problema. Entonces, vamos aquí a gestionar médicos. Tenemos que volverlos a agregar. Pues no puedo agregarlos si no ejecuto, ¿no? Pues si no ejecuto, entonces pues no. Entonces, como ustedes pueden ver, directamente cuando ustedes tienen estas entidades relacionadas, al crear una anotación toca agregarla automáticamente a la historia. Y lo va a pasar lo mismo, que cuando ustedes tengan, en el caso de las entidades relacionadas que ustedes manejen, les va a tocar hacer automáticamente la inserción, porque si no, no quedan conectadas. Sí, eso es lo que quiero mostrar aquí. Entonces, acá. Bueno, ya arranqué el servidor. Nos toca entonces, bueno, lo hacemos rápidamente. 1000, María Vélez, edad 32, Mestemino, Hospital San Juan. Tarjeta profesional ABC 1234, username María. Gmail.com, password 123456. Listo. Gestionar enfermeras. Agregar enfermera 2000. Mario Vélez 50, Hospital San Juan. Descripción, vacunador. Username, Mario B. Email, mario@gmail.com. Password 123456. Listo. Tengo mi enfermera. Tengo mi familiar, que sería cédula 3000. Nombre Juanita Pérez. Edad 20, femenino. Dirección calle 1110. Latitud 20, 30. Username Juanita P. Juanita @gmail.com 123456. ¿Verdad? Y el paciente. Y ahí ya podemos hacer la vuelta. Entonces, 4000. Nombre Mario Vélez. Ah, no, pues ya lo tengo. Carlos Delgado, yo. Edad, bueno, 30, masculino, calle 23, número 2111, 10. Y aquí tengo mis médicos, el username, Carlos, carlos@gmail.com y 123456. Listo. Ahí lo tengo y voy a generar mi anotación. Le voy a hacer una anotación para el paciente Carlos Delgado y le vimos que el pulso era 23, 12. Descripción, presenta dolor de cabeza y de piernas y la anotación, guardar. Y miren lo que sucedió ahora, que es lo que quería que pasara. Miren, esta es la de historias, miren, aquí se genera la historia, es una anotación automática generada 4, 8 y 45. Entonces aquí viene todo el cuento, ¿no? Paciente, Carlos Delgado. Miren acá, y en el caso de anotaciones, observen, miren,
Y la historia es ID1, ¿sí? Vamos a hacer una segunda. Entonces, cuando ustedes generan la anotación, automáticamente se gestiona la historia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes van a... No, la verdad no recuerdo a qué se asemeja el proyecto. ¿A qué se asemeja el proyecto? Cursos, esto sería... eh, de ustedes, el proyecto de ustedes es sobre... No sé si es la técnica veterinaria o... Déjenme ver. El problema de ustedes es este, ¿no? El consultorio médico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes están aquí, en el caso de las mascotas, en el caso de los clientes, solicitar médica, el auxiliar puede citar, entonces, asignación. Los clientes de indicar los médicos. Ah, está el consultorio médico. Ah, no, ustedes no tienen entidad. Ah, sí, pueden ser los horarios, pueden manejarlos así, con una lista de horarios si quieren, y hacer la búsqueda. O bien aquí no hay tanto de esas listas, ¿sí? No hay tanto de esas listas, al menos en su caso no lo hay. Pero en caso que lo requieran, entonces pues se maneja así. Vamos a hacer otra anotación y observen cómo funciona. Entonces, este pulso cardíaco era 12, 23, presión 23, descripción, dolor de cabeza y de piernas, reporta mareo y entonces hacemos la anotación hasta ahora, guardar. Entonces, ¿qué sucede? Parece que no guardó, déjenme ver. ¿Y la anotación la hizo? No, no la hizo. Vale, no hay problema. Vamos a revisar qué pasó aquí. Entonces, ya que la historia es null, entonces básicamente repositorio historia editar. Claro, obvio obis, historia editar punto anotaciones, igual a ella anotaciones. Pues. Obvio, tengo que hacer la modificación de la variable. Ahora sí. .build y .run. Y ahí ya nos va a linkearla. Entonces, .run, miren que aquí ya no la linkea. Miren, aquí ya no la linkea. Y ya, bueno, podemos arrancar el servidor. Vamos a agregar una anotación. Y esta vez, bueno, pulso cardíaco, nivel de azúcar, presión. Entonces, reporta mareo. Y esta es la de ahora. Guardar. ¿Ahora qué pasó? A ver. Me dice que en el 89. A ver, en su línea 89 dice que anotación nueva, señor. Entonces, la única es que L anotaciones sea nula. Claro, ¿por qué? Porque es nula. Por una pequeña razón. Es nula porque yo debo hacer una cosa. Punto remove, bueno. Historias, aquí está. Punto include. Anotaciones. Está eso, ¿sí? Debo meter entonces eso. Ya debo meter la entidad para poderla manejar, si no me da algo nulo. Entonces, acá, punto include anotaciones, punto include anotaciones, punto include anotaciones. Entonces, punto include anotaciones. Entonces, listo. Entonces, vamos a builds. Creo que ya me da. Run. Vamos a hacerlo de nuevo. Guardar. Y miremos, gestionar anotaciones. Bueno, solo llevo una. Solo llevo una. A ver, yo miro en la base de datos. Vamos a ver. Bueno, aquí no hace nada. Perdón, esta es la consulta. Bueno, esto es la de eliminar base de datos. No quiero volver a ejecutar eso. Bueno, no me ejecuta la segunda, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, a ver, acá, lista anotación, edit historia y redirect to page. Vamos a ver, repositorio historia, edit anotaciones. Ok, punto append, anotación nueva. Creo que punto append será devuelve. Ah, retorna. Retorna una nueva secuencia, no es in place. Ese es el problema.
Entonces, .NET vamos a ver. Anotación en systemgeneric.list. Bueno, toca. Vamos a ver, en anotación ya existe una conversión explícita. Vamos a ver, punto. Y. Entity, no. List anotación, entonces. Pues hacemos el caso, ¿no? Listo. Entonces, ¿este es el problema? Ajá. ¿Dónde error? Listo. Vamos a añadir la anotación. Nivel de azúcar, 23, 32, 23. Corta mareo. Y la de hora. ¿Ahora qué pasó? A ver. No ve tu cast. No puede castearlo. Listo. Entonces, voy a ver qué me sirve. ¿Será que me sirve? Append no me sirve. Devuelve una nueva secuencia. Punto. Insert ¿qué hace? Inserta. Entonces, podemos tener entonces push. Ajá. Push. Push ¿qué hace? A ver. Push ¿qué hace? Noton tiene una definición. Bueno, entonces insert element list char. Justamente era append, pero bueno. Adding an elemento. Listo. Punto add. Es add. Ok. L anotaciones. Listo. Vamos a ver si ahí lo hacen. Yo tan bobito. Anotación nueva. Anotación nueva. Listo. Entonces allí creo que ya debería funcionar. Pues. Quiero mi anotación insertada, pues. Listo. Entonces acá vamos atrás. Guardar. Y miren, ¿y ahora qué pasa? Ese era el problema que tenía. Miren. Y estos corresponden a la misma historia clínica. Observen, ya la historia clínica tiene 2 anotaciones. De esa manera se puede manejar. Acá, miren, 1, 2. Entonces, de esa manera se puede manejar. Es que la historia no se crea directamente, sino que depende de las anotaciones, ¿sí? Para manejar eso, ¿sí? Pues depende de las anotaciones. Entonces, ya las anotaciones quedan linkeadas a la historia que nosotros necesitamos, ¿sí? Que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Añadamos otras. Por ejemplo, voy a agregar anotación. Voy a cambiar el médico por el... no, solo tenemos un médico, cédula 1001. Pablito Pérez. 50, Hospital San Juan, ABC 12345. Username, Pablito. Arroba hotmail.com. Password 123456. Añadir otro médico. Gestionar una enfermera, pues vamos a poner la cédula 2001. Nombre María. No, uso mucho María Sofía Lozano. Edad 34, femenino, hospital universitario. Entonces, descripción. Aplica sueros. Username, Sofía L. Email, sofia@gmail.com. Password 123456. Bueno. Gestionar familiares. Entonces, agregar familiar. Tengo cédula 3001. Nombre Fernando Suárez. Edad 40. Dirección calle 1312, número 1000. 20, 10, username Fernando S. Email Fernando @gmail.com. Password Fernando 123. Listo, Fernando 123. Bueno, entonces ahí está. Entonces, bueno, gestionar paciente, añadimos un nuevo paciente, cédula 4001.
Nombre Mario Velasco. Edad 30, masculino, calle 23, número 1110, latitud 20, longitud 12, bueno, familiar enfermera, Mario B, email, mario@gmail.com, password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, ¿qué pasó? Repositorio paciente, a ver. ¿Algún error cometí? Ah, el username. El username, Mario B ya existe, Mario B. Ah, me faltó la password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un duplicate. Pero una vez que sale el error, pues sigue persistiendo. Entonces, don error. Atrás. Y actualizar. Vamos a enviarlo. Listo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. El problema era que había colocado una key duplicada. O sea, había colocado el username duplicado. Y pues por eso me está dando error. Ahora sí, vamos a hacer una anotación. Y miren, vamos a hacer una anotación para el segundo paciente. Mario Velasco, Pablito Pérez, Sofía Lozano, 23, 12, 21, reporta vómito. La fecha, pues, la que estoy usando. Es Chan, guardar. Miren, y miren algo. Miren lo que pasa en la base de datos. Automáticamente se me genera una nueva historia. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo por un nuevo paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener en la vista de historia, vamos a ya empezar a hacer los filtros. Vamos a listar por paciente las anotaciones, vamos a listar por enfermera y listar por médico. ¿Qué va a suceder cuando tengamos autenticación? Que ya, digamos, la persona puede consultar los pacientes que tiene y hacerle una anotación sobre su paciente, ¿sí? O sea, yo como médico puedo hacer la anotación sobre mi paciente. Y yo como enfermera puedo hacer las anotaciones solo como el paciente, porque esto puede hacer cualquiera de cualquiera. Y esa no es la idea. Solamente que lo puse así como vista general. Entonces, como ustedes pueden ver, ya aquí lo que pasa es que, de hecho, yo ya no necesito hacer esto así, porque ya encontré una manera de hacerlo mejor, pero bueno, dejémoslo así. Básicamente sería generar un nuevo paciente, pasarle los campos, editar los campos y luego editar. Y luego guardar. Pero dejémoslo así porque tiene muchos campos. Entonces, bueno, ya de aquí pues tendría que agregar nuevas cosas a los repositorios. Por ejemplo, listar pacientes por enfermera, listar pacientes por médico, listar pacientes por fecha, bueno, por anotación, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en este de el administrador de historia? Dice historia. Yo no voy a hacer una lista de historias, sino que esto va a ser un formulario de consulta. Sí, va a ser un formulario de consulta. ¿En qué sentido? Ya les voy a mostrar. Entonces, lo que voy a hacer aquí, en este list historia, básicamente es lo siguiente. Voy a tener entonces gestión de historias clínicas. Entonces voy a tener como unas opciones de consulta. Seleccione la opción que desea consultar. Entonces, primero, observen. Tengo un form, ¿sí? Entonces, no, puedo hacerlo como una lista más fácil, ¿listo? Porque si no me sale un poco complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Historias historia por paciente. Historia por médico e historia por enfermera. Después de aquí va a seguir un select y finalmente va a haber un botón de consulta. Sí, va a haber un botón de consulta. Básicamente, vamos a listar todos los pacientes, todos los médicos, todas las enfermeras. ¿Y qué nos va a pasar? Nos va a pasar una siguiente lista, que es la de detalle. ¿Y esa vista qué va a hacer? Esa vista nos va a nosotros a mostrar las anotaciones que tenga, digamos, un paciente. Las anotaciones, todas las que tenga un médico, ¿sí?
las historias que tenga un médico, todas las anotaciones que tenga un médico y todas las anotaciones que tenga un enfermero, ¿sí? Entonces ya allí ya empezamos a filtrar información, que era lo que estaban explicando allí en esto. Bueno, entonces esa parte hagámosla después del último descanso, ¿listo? Entonces tomémonos un corto descanso hasta aquí. Yo les hago una pregunta. ¿Tienen preguntas? Hasta ahora, de lo que he hecho, ¿se ha entendido cómo hice la inserción de historia? La inserción de anotación. Como anotación depende de historia, entonces lo que debe pasar es que cuando usted crea una anotación, realmente está linkeándola a la historia. Si no, pues no le queda linkeada y el problema que tiene es que no las puede relacionar. Luego, miren, entonces historia, miren, 1, 2 y miren, yo acá fue lo que hice. Y entonces, historia se administra realmente desde anotación, ¿sí? Eso es lo que debería de pasar. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Bueno, entonces descansemos hasta las 9:10, porque pues, yo termino tipo 9:50 más o menos, y entonces continuamos.